Vamos a abrir la Biblia allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, dice que cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. ¿Quiere repetir 3 veces esas frases que están ahí subrayadas con toda su fuerza? Amén. Padre del cielo, sea tu Espíritu Santo ministrando tu palabra en nuestros corazones y que podamos poner por obra tu consejo. Queremos ver resultados favorables en el curso de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Ahora pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma, con toda su fuerza. Celébrelo, dele gloria a Dios. Tome, por favor, su lugar, tome su asiento. Vamos a permitir que todos ocupen sus lugares. Allá atrás, los jovencitos que están en el pasillo, que pasen a sus lugares acá al frente, por favor. ¿Estamos listos? Ok. Vemos un relato que nos debe de llamar la atención, porque es una petición que le hacen al maestro. Usted no le va a pedir una enseñanza a alguien que no sabe hacer las cosas. Imagínese usted el oficio, la tarea que desarrolla. Imagínese un poquito el conocimiento que usted tiene y que se acercara alguien a usted a decirle: enséñame lo que tú haces, enséñame cómo es que tú desarrollas este oficio, este negocio, este trabajo. Enséñame. ¿Por qué te dicen enséñame? Porque ven en ti un modelo, ven en ti un ejemplo, ven en ti algo que la otra persona carece, no lo domina, no lo sabe. Entonces vemos aquí una petición, vemos aquí una declaración que le dicen al Señor Jesús: enséñanos a orar. Ahora, si usted se acuerda, en el Evangelio de Mateo, el Señor ya había mostrado esta enseñanza, ya había dado esta enseñanza, ya les había enseñado a orar. Y vuelve ahora entonces un discípulo a pedirle: enséñanos a orar. Un tiempo después. Y aquí aprendemos que es importante a veces repetir las enseñanzas, porque no todos están atentos, no todos están
en ese discipulado. No todos están en ese momento con su corazón abierto a recibir la enseñanza. Cuando vemos en este relato, enséñanos a orar, era porque habían visto en la vida de nuestro Señor Jesús un resultado extraordinario. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, 35, dice que nuestro Señor Jesús, muy de mañana, iba al monte a orar con el Padre, muy de mañana. Creo que es Lucas 4:42, dice que al atardecer el Señor subía al monte a orar. O es Lucas 6. Fíjese, muy de mañana y al atardecer subía solo al monte a orar. La pregunta es la siguiente: ¿acaso estos discípulos no conocían o no sabían cómo orar? Si ellos eran judíos, ellos tenían conocimiento de que en Dios estaba la solución a las peticiones. Entonces, cuando vemos esta petición, cuando vemos esta declaración que le están diciendo al Señor Jesús, enséñanos a orar, esto viene a motivar, viene a revelar que hay muchos hombres, muchas mujeres, que aún en este tiempo que llevan congregándose, llevan conociendo del Señor, muchos no han o no saben orar. Muchos no han entendido la importancia de la oración en sus vidas. Muchos no han entendido el valor que tiene el que el hombre y la mujer practiquen la oración en su vida o vivan conectados con el Padre en sus vidas. Cuando vemos esta petición, estuve yo buscando que uno de los discípulos le dijera al Señor, enséñanos a predicar. Y no hay un texto que revele que los discípulos o uno de los discípulos le dijeran, enséñanos a predicar. No, pero sí revela, enséñanos a orar. Y luego vemos al rey David que le dice al Señor y levanta su voz y le dice, enséñanos el sendero, enséñanos el camino que te conduce a ti. Y luego vemos a Moisés diciéndole al Señor, enséñanos a contar nuestros días. Pero entonces cuando vemos a nuestro Señor Jesús en la tierra, cómo lo distinguió, su persona fue distinguida por la enseñanza que había en su corazón. Se distinguió nuestro Señor por la enseñanza que transmitía al pueblo, a los discípulos, a las aldeas donde iba. Era delicioso escuchar la enseñanza. Pero vemos registrado en el capítulo 1 de Hechos cómo para que alguien enseñe
tiene que aprender a hacer. Dice, estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esto entonces nos compromete a todos los que tomamos un micrófono y compartimos una palabra. ¿Qué seriedad es esta de que tengo que evidenciar lo que hago para poderlo enseñar? No sé si usted se ha dado cuenta, a veces el hombre que comparte una palabra suena hueco, suena vacío, porque solo lo habla, pero no lo hace. Es un gran compromiso cuando vemos esta declaración. Enséñanos a orar. Digo, Señor, qué compromiso, porque cuántos sacerdotes, cuántos sabios, cuántos levitas, cuántos hombres estaban en acción en ese tiempo, y vemos aquí la gente necesitada de la enseñanza. Entonces, traigámoslo a nuestros tiempos. Si nosotros somos sometidos a un examen de la enseñanza de la oración, usted se dará cuenta cómo mucha gente relaciona la oración como un tiempo medio tedioso, porque no ha encontrado, no ha visto la importancia de conectarse con el Padre, y lo que tú le pides al Padre, el Padre responde. Cuando tú entiendes la importancia de lo que es una reunión de oración, una reunión de intercesión, cuando entendiera la importancia de no faltar a una reunión de oración, es porque la conciencia está activa de que algo sobrenatural Dios puede hacer en medio de su pueblo. Porque cuando el pueblo de Dios se une en oración, se potencializa el mundo espiritual para ser bendecido ese pueblo. Una oración que hizo Abraham, una intercesión, logró ganarle tiempo a ese juicio que venía, logró abastecer de tiempo para que Lot, su sobrino, fuera rescatado de Sodoma. Una oración unida como lo que hizo esta mujer llamada Esther, que convoca a orar y ayunar a todo un pueblo, en donde el decreto, en donde el sello, en donde el sello de ese anillo del rey había ya decretado de que se le diese muerte a todo el pueblo judío. Una oración y un ayuno de todo el pueblo hizo que se revirtiera, hizo que se modificara ese edicto, hizo que cambiara esa amenaza y que todo fuese diferente. Una oración. Una oración que hizo el profeta Elías al doblar sus rodillas, poner su cabeza entre sus piernas y clamar al Dios de la gloria para que enviase lluvia, porque había escasez. 3 años estuvo sin lluvia. Eso nos habla de todo lo que conlleva al no haber lluvia en una nación. No hubo cosechas, no hubo alimentación.
no había abastecimiento de agua. Y una oración cambió, una oración modificó para que el cielo se abriera y viniera gran cantidad de lluvia. Entonces la oración es la solución, es el objetivo que el creyente debe de tener presente en su vida para que las cosas sucedan, para que los milagros vengan. Una oración y un cántico hizo que se abrieran las puertas de las cárceles. Una oración y un cántico hizo que el apóstol Pablo y Silas fueran liberados. Una oración hizo que Pedro fuese liberado de ese hundimiento que tenía en medio del mar. Por eso cuando vemos, hermanos, amada iglesia, esta petición, enséñanos a orar, era porque los discípulos habían visto a nuestro Señor Jesús caminar en esta tierra y una palabra que Él dijera, una oración que Él elevara, una reprensión que Él hiciera, tenía el respaldo divino. Y eso es lo que el Señor nos enseña a todos, a que el hombre y la mujer echemos mano de este gran recurso que es la oración. Echemos mano de esta gran bendición que el Señor ha dejado, que es la conexión cielos y tierra. Pero importante es que haya conciencia, la importancia de valorar ese acercamiento con el Padre. Entonces, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, vea que responde el Señor. Y les dijo, cuando oréis, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo primero que enseña nuestro Señor Jesús en este modelo de oración es reconocer la identidad y la conexión que debe de tener un hijo con su padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, Él ya lo había enseñado en Mateo capítulo 6. Vemos cómo la oración de Mateo capítulo 6 hay un pequeño cambio, hay una pequeña diferencia entre la oración de Mateo 6 y de Lucas 11. Cuando dice, perdónanos nuestras deudas, en Mateo 6:12, y en Lucas dice, perdónanos nuestros pecados. En Mateo capítulo 6 termina esta oración con una declaración que dice, amén, reconociendo el reinado, el poder, la gloria de nuestro Padre Dios y sellando esta oración con un amén. Y un amén significa la certificación, significa la aprobación, significa que lo que tú has pedido
tiene una respuesta del cielo. Es un código amén. Amén significa Adonai, Rey fiel. Estás reconociendo que la oración que tú estás elevando entra en acción un Padre que es Señor, porque es lo que significa Adonai, un Padre que es Señor, es Rey y es fiel. Levante su mano y repita conmigo: mi Padre es el Señor, es el amo del universo, es Rey y es fiel. Entonces yo le hago una pregunta: ¿cree que para Dios haya algo imposible? No, para Dios todas las cosas son posibles. Pero entonces, al ver esta diferencia, perdona nuestras deudas. Y en Lucas dice: perdona nuestros pecados. Nos damos cuenta cómo esos pecados que a veces se cometen, esas faltas, esos errores, equivocaciones en nuestra toma de decisiones, pueden ir acumulando, pueden ir sumando una deuda, pueden ir contabilizándose en pequeñas deudas que se adquieren, y entonces llega un momento en donde somos pasados a balanza, somos llamados a cuentas, y entonces tenemos que dar un resultado, o viene un resultado de aquello que debemos. Por eso diariamente nosotros tenemos que encomendar al Señor nuestros caminos y nuestra vida, para que todas esas faltas y errores sean eliminadas, sean borradas. Hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo el justo. No acumules deudas, no acumules ese historial de situaciones que pueden estar manchando tu vida. Cuando vemos en el libro de Éxodo, el Señor envió una instrucción muy clara con respecto al incienso, que representa las oraciones o la conexión que debe de tener uno con el Creador. Dice que ese incienso, llamado Ketoret, estaba compuesto por 11 ingredientes. Ingredientes que iban a purificar e iban a limpiar la atmósfera y la vida de esa persona. Cuando uno revisa las cosas que a Dios le molestan o que a nuestro Padre no son gratas, hay 11 errores, hay 11 pecados que muchas veces la persona incurre en su vida cotidiana, y eso genera que espíritus malignos, espíritus inmundos comiencen a acosar, comiencen a hostigar la vida del creyente. Y entonces la persona, al estar impedida, bloqueada, alterada su conexión, comienza a sentir una separación, comienza a creer y a pensar que Dios no lo oye, que Dios no lo escucha. Y creo que más de uno ha pasado por esa experiencia en donde sientes que tu oración no la escucha Dios. Inclusive mucha gente llega a creer y a pensar: es que yo oro y le he pedido a Dios
y Dios no me responde. ¿Acaso Dios es sordo? ¿Acaso Dios no entiende? ¿Acaso Dios no escucha y es sensible a las peticiones de sus hijos? No, Él es maravilloso, Él es bondadoso. Entonces, hay 11 contaminantes que se enfrenta el hombre, que se enfrenta a la mujer en su vida cotidiana, y son afectaciones que estorban la conexión con el Padre maravilloso. Por eso vemos a nuestro Señor Jesús enseñarnos lo que es la oración. Muy de mañana y al atardecer subía al monte a tener una conexión con su Padre. Eso debe de traer a nuestra vida una enseñanza de reconocer que tenemos un Padre en los cielos y que debo de estar atento a Él para presentarme muy de mañana. Quiero explicarle lo siguiente. Cuando en Marcos 1:35 dice que muy de mañana iba al monte, dice el contexto del día anterior, dice que él estuvo ministrando sanidad, liberación, estuvo auxiliando a ese pueblo necesitado. Pero dice la Escritura que la gente no lo fue a buscar por la mañana, sino que lo fue a buscar por la tarde. Tóquese su cabecita así, ay, de veras. Eso es lo que llega a suceder con el creyente. Primero buscan soluciones, buscan alternativas, buscan respuestas. Al inicio del día buscan una serie de soluciones para sus proyectos, negocios, trabajos. Y al último dejan al Señor. Al último dejan al que les puede solucionar, al que les puede ayudar y respaldar en lo que pretenden lograr. Si alguien me ayuda a buscar ahí Marcos 1, creo que es 33, 34, en donde dice que al atardecer la gente fue a buscar al Señor. ¿Por qué en la tarde? Si yo tengo una necesidad, si yo tengo un problema, ¿por qué voy a esperar hasta la tarde? Vamos a buscarlo por la mañana. Vamos a desplazar nuestros pies a buscar su presencia por la mañana. ¿Qué dice? A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados. Caída la tarde, a la puesta del sol. ¿A qué hora más o menos usted considera que 5 de la tarde? 5, 6 de la tarde es cuando se está colocando ya el sol, se está poniendo el sol. ¿Y qué hicieron antes? Vuélvase a tocar la cabecita y decir, ay, ¿por qué somos así? Dejamos que la solución nos las dé nuestro Señor, pero muy tarde. Y dice la Escritura, y ahí puede uno deducir muchas cosas. Puede ser que esa gente tenía miedo de que vieran que estaban buscando al Señor Jesús y después iban a sufrir alguna represalia, porque al Señor Jesús no lo miraban como el Mesías, los religiosos de ese tiempo. Pero vemos cómo el Señor, cuando ve venir a esa gente, los sana, los libera, los auxilia
les restaura su bienestar, los corona de favores, les enseña muchas cosas. Y entonces, fíjese, se corre la voz: Jesús hizo milagros, Jesús sanó. Y entonces al otro día, ahora sí lo buscaron de mañana. Ahí lo dice. Fueron a buscarlo ahora sí de mañana. ¿Y en dónde se encontraba mi Señor Jesús? Orando al Padre. Y entonces los discípulos, cuando escuchan que llega la multitud y toca la puerta donde se habían hospedado, tocan la puerta: queremos ver a Jesús. Y entonces los discípulos también como que se despiertan así muy asombrados de que muy temprano estuviesen buscando al Señor. Y entonces van a la recámara a donde está el Señor y no está. Y ellos ya sabían. Dice, se fue al monte. Se fue al monte a orar. Pues ahí va Pedro y ahí van todos buscando al Señor. Señor, la multitud te busca. Señor, la multitud quiere encontrarse contigo. Y sigue usted leyendo ahí. ¿Sabe qué dijo el Señor? Vámonos a otro lugar. Fue demasiado tarde. ¿Qué aprendemos con esto, hijos? Hay muchas cosas que contaminan vuestra vida. Ahí pongo yo un listado de cosas, de contaminantes, de afectaciones que pueden estar bloqueando vuestra mente, vuestro entendimiento, y estemos eliminando nuestra vida de oración. Y entonces, en esa separación, en esa desconexión, comience tu vida a entrar en un cuadro o en un estado de preocupación, de angustia, de desesperación, cuando Dios tiene toda la solución. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Dios tiene todo lo que te hace falta. Pero necesitamos eliminar de nuestra vida todos estos contaminantes. El Señor Jesús entró al templo. Ese es un código que debemos de entender. Entró al templo y dice que había cambistas. Habían cambiado el sentido, el objetivo de lo que es el templo. Y el Señor dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahí está todo esto. Hoy el Señor te dice: ubícate, ese cuerpo que es el santuario del Espíritu de Dios debe de ser llamado casa de oración. Ahora, hágase usted una pequeña revisión personal. ¿Cuántas veces oras a tu Padre? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Por qué estás viviendo esa incertidumbre en tu corazón? ¿Por qué estás viviendo con esos pensamientos malos en tu vida? ¿No será que no está funcionando los ingredientes de ese Ketoret, de ese incienso, y por eso están invadiendo estas cosas negativas en tu vida? La idolatría. Amas más las cosas de esta tierra que al Creador del universo. Eso es idolatría.
quitarle, robarle el tiempo que a Dios le pertenece. Eso es idolatría. Malos pensamientos, adulterios, robos, fornicaciones, falsos testimonios, negar la justicia cuando la persona se vuelve practicante de injusticias, jurar en vano, agredir el bien de otro. Cuando opera la rebelión, te desconectas del ADN, de la obediencia y de la conexión con Dios para conectarte con las semillas satánicas. Dios reprenda al enemigo, porque la rebelión no es un fruto de la carne, es una semilla satánica. La discordia entre hermanos, todo eso contamina al hombre, todo eso contamina a la persona. Por eso Dios le dijo a su pueblo, a sus sacerdotes: preparen este incienso que contenga 11 ingredientes para purificar, para limpiar. Entonces, ahora trayéndolo a nuestros días, a nuestro tiempo, la oración es el incienso que limpia, purifica, santifica, es aquello que hace que el hombre y la mujer tengan una plena conexión con el Padre que está en los cielos. Necesitamos amar, practicar y convertir nuestro cuerpo en un santuario que diga casa de oración. Que seamos conocidos por creyentes que amamos la oración. Oremos en todo tiempo, dice el apóstol Pablo. Orad sin cesar. Esto nos habla de que constantemente nuestra conciencia debe de estar conectada con Dios. Cuando vas manejando, Padre, que tu mano me guíe, que tu Espíritu Santo esté conmigo, que mi vida sea guardada de todo accidente, todo contratiempo. Cuando comiences tu negocio, abrir tu negocio, abres la puerta de tu negocio y comienza a decir: Señor, en tus manos encomiendo las ventas, el proyecto, en tus manos encomiendo esta entrevista, en tus manos encomiendo este sueño, en tus manos encomiendo la vida de mis hijos, van a la escuela, en tus manos encomiendo la vida de mi cónyuge, se queda en casa, yo voy a salir o ella va a salir, en tus manos encomiendo estas vacaciones, vamos a salir, no queremos encontrarnos con malas noticias, con accidentes. Padre, en tus manos encomiendo. La oración es una constante comunicación con Dios. ¿Usted cree que le va a venir algo malo al Hijo de Dios que está en conexión con su Padre? No. Pero el bloqueo mental, la dureza de corazón, hace entonces que entre la persona en un estado peligroso. Debes de tener muy en cuenta que la oración no debe de tener interrupciones, no debe de haber falsos contactos, no debe de haber distracciones, no debe de haber algo que interrumpa. Inclusive, amado pueblo de Dios, cuando usted va a orar, ponga en modo avión su teléfono. Ponga en modo avión o apague su teléfono si es posible, para que no lo interrumpan, porque usted va a tener comunicación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aparte de esos distractores, el Señor te pide que tú revises cómo está tu comunión, tu relación, cómo está tu armonía con las demás personas. Porque si en la oración tú te acuerdas que tienes algo en contra de, tienes tú que perdonar al que te hizo ese daño. La Escritura habla inclusive a nivel conyugal, dice que debe de haber un trato de respeto entre los cónyuges para que la oración no tenga estorbo. ¿Están aquí?
Porque se hace muy fácil vivir así, enojados, sin perdonarnos, sin buscar esa buena relación. Y entonces tú te estás haciendo un daño, porque el perdón está condicionado. Dice, si tú no perdonas al que te ofendió, tampoco yo. Si tú no lo perdonas, tampoco yo te perdono. Está condicionado. Si alguien me ayuda a leer Marcos 11:25 para que revisemos esto. Ahora, el apóstol Pedro le hizo una pregunta al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ha ofendido? ¿Hasta 7? Y él le dijo: no, Pedro, 70 veces 7. ¿Qué nos está diciendo? Que la vida del hombre, la vida de la mujer, deben de tener muy presente el hábito del perdón, porque así opera nuestro Padre que está en los cielos, y tú eres su hijo. Si tú eres hijo de Dios, debes de ser una persona que aprende a perdonar. ¿Qué dice Marcos 11:25? Si estás orando y tienes algo contra alguien, perdónalo, para que el Padre que está en los cielos perdone también tus transgresiones. El hombre de Dios debe de manifestarse, el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Sí. Tienes que manifestarte con bondad y misericordia ante la ofensa que te hagan. Cuesta, sí cuesta. Duele, duele. ¿Se sufre? Claro que sí. Pero nuestra respuesta como hijos de Dios debe de ser bondad y misericordia. Decir: Señor, yo no quiero cargar con este veneno en mi vida. Yo no quiero vivir, Señor, intoxicando mis órganos internos con la ira, el enojo, el resentimiento y la venganza. Porque todo eso enferma al templo, todo eso enferma a tu cuerpo físico. Una falta de perdón va a hacer que tu cuerpo tenga manifestaciones negativas. Entonces el Señor dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es la que se opone. Y cuando una persona no elimina esas manifestaciones carnales, esas manifestaciones de las pasiones que surgen de nuestro ser interno, pasiones negativas, hay un resultado muy triste que tuvo el rey Saúl cuando le dijeron: tienes que destruir a aquellos que se oponen a la conexión con el reino. Porque Amalek es un interruptor. Interrumpe, oiga esto, bloquea el nombre de Dios, hace que la persona dude de su creador. Cuando tú estás pidiendo algo y no lo recibes, comienza la persona a dudar: ¿y por qué no me escucha? ¿Y por qué no viene la respuesta? ¿Y por qué me pasa esto? Porque es Amalek entrando en acción. Pero también interrumpe el trono divino. Amalek es una estructura carnal. Todas esas 11 características que vimos en la diapositiva anterior son manifestaciones de Amalek. Y Saúl no destruyó por completo a Amalek. Y mire cómo vino una tormenta, una turbación, un tormento interno en su cerebro de Saúl. Dice que un espíritu malo lo atormentaba y el Espíritu de Dios se apartó de él. Vivir una vida de oración es vivir en comunión y en comunicación con nuestro Padre Dios, y entonces de cabeza a pie, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, el Señor se encargará de cuidarnos para que nuestra vida esté dentro de un blindaje de protección y bendición. Porque Dios es fiel. Él es el Señor, el Rey fiel.
El Señor nos habla de muchas formas. Vemos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, un santuario, un templo que se había levantado para darle culto, adoración, exaltación al rey. Pues los encargados de ese santuario se fueron tras la vanidad, se fueron tras cosas negativas y contaminaron ese santuario. Usted puede leerlo en casa, desde el capítulo 8, el capítulo 9. Cometieron una serie de suciedades, de abominaciones. Lo marca la Escritura como abominaciones, pero eran una serie de cosas prácticas que ensuciaron el santuario. Y el Señor tuvo entonces que levantar verdugos para que ancianos, niños, jóvenes, gente, animales, todo entraran en una reprensión. Pero el Señor es un Padre misericordioso, por eso pongo en ese lado izquierdo la manifestación de cómo nuestro Padre interviene mostrando bondad y misericordia y perdonándonos constantemente. Creo que todos los que estamos aquí hemos cometido una infinidad de errores y Dios nos ha perdonado. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pero este ejemplo segundo, en donde contaminan el santuario, dice la Escritura que levantó a un hombre. Le mostraron a Ezequiel esto. Dice, coloca una taf. Coloca ese sello en la frente de los que oran. Ese sello en la frente los va a librar de todos los juicios destructivos que se van a aparecer. Y a los verdugos les dijo, destruyan todo lo que encuentren, excepto los que tienen ese sello en la frente. Y así sucedió. Vino el juicio y solo los que tenían el sello en la frente, que es la taf. La taf es la oración, tefilá, es la oración. Los hombres y las mujeres que viven en comunión con el Padre serán personas guardadas, libradas de los juicios venideros, de aquello que está por venir, de aquello que se está evidenciando. Tengo clara convicción que a su pueblo, a su iglesia, que ama la oración, por eso el Señor envía este mensaje a tiempo, porque es tiempo de que nos enfoquemos, activemos en nuestra vida la oración, porque eso hará una distinción, un sello en tu frente para que seas librado de todos los juicios que están por venir. Terremotos, hambres, enfermedades, virus, bacterias. Dios guarda su santuario, Dios guarda el templo, Dios guarda a la persona que vive en conexión con Dios. Levante su voz, diga, ningún mal viene a mi vida, porque busco a Dios en oración. Entonces, cuando el Señor dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, quiero dejar llamémosle así, mostrarles esta faceta de nuestro Padre para que tu conciencia se active y no dudes y no menosprecies una oración. En el Salmo 82:1, fíjate cómo es tu Padre. ¿Quién es tu Padre? Dice que tu Padre es el Dios, el juez supremo,
El supremo Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. ¿Qué te está diciendo? Él es el amo del universo. Él es el juez máximo. Él es el Dios supremo. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es tu Padre, el Todopoderoso. Primera de Samuel 2:6. Él da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. Versículo 7. El Señor empobrece y enriquece, humilla y exalta. Ese es nuestro Padre. Isaías 43:13. Aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Ese es el Padre que tenemos. Por eso cuando el Señor dijo: ustedes van a conectarse con su Padre, porque esa conexión con el Padre manifiesta una clara identidad, manifiesta una hermosa conexión que tiene el Hijo con su Padre. Santiago 1:17, mire lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Vamos a leer ese texto con toda su fuerza. Haga lo propio con toda su fuerza. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que nos da nuestro Padre? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Vamos, levante su mano y diga: cosas buenas vienen para mi vida. Lucas 11:13. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos, levante su mano y diga: una vida de poder, una vida gloriosa, una vida espiritual maravillosa. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, activa todo lo espiritual a favor tuyo. Te da sabiduría, inteligencia, conocimiento, te da su gracia, te da su bendición, ilumina tu camino. Bueno es estar con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, para llegar al Padre, tienes tú que reconocer a su Hijo Jesucristo. Para pedirle algo al Padre, tenemos que reconocer el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted que ya está más familiarizado con la tecnología, si usted no le pone en su correo o en su teléfono celular el código, el NIP o el password correcto para ingresar a su cuenta, usted podrá estar poniéndole letras y letras y letras y puntos y no ingresará a su cuenta si no usa el código correcto. ¿Está comprendiendo eso? Mucha gente no recibe respuesta correcta porque no está usando el código correcto para que se activen los milagros en su vida. Jesucristo fue muy claro en el cual debemos nosotros de entender esto. Una oración, una petición que tú le manifiestes a nuestro Padre,
debes de usar el código de acceso para que el milagro suceda, para que puedas ingresar correctamente. Número 1, tenemos que reconocer que es a través de nuestro Señor Jesucristo el camino que nos guía al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos nosotros tener salvación, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reconocerlo como nuestro Salvador es de suma importancia. Reconocer y creer en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque eso hizo que entonces a Él se lo exaltaran hasta lo más alto de los cielos. Y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oiga esto, usted va a llegar al Padre a través de Jesucristo. Por eso Él dice, ustedes van a pedir y van a dirigirse al Padre, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Él quiere darte cosas buenas. Vamos, diga, toda buena dádiva y todo don perfecto me lo da mi Padre. Él me da cosas buenas y me da su Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad. Entonces, ¿cuál es el código? El nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y yo le he agregado esto porque nos ha dado resultado. Por el poder de su precioso Espíritu Santo, el milagro sucede. Ese nombre que es sobre todo nombre, puedo estar entendiendo o comprendiendo que se refiere a esas 4 letras, porque es un nombre impronunciable, no se puede pronunciar. Son 4 consonantes del idioma hebreo que no se pueden pronunciar. Y el nombre de Jesucristo es quien nos vino a redimir, por eso se activa esa puerta, esa gracia, esa bendición. Y el Espíritu Santo en medio nuestro hace que caminemos firmes y seguros. Entonces, en sus oraciones, en sus peticiones, hagan esa mención, hagan ese código, mencionen esas declaraciones en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo viene sanidad, viene bendición, viene liberación, viene el milagro, viene la respuesta. Hay puertas abiertas. Por eso el Señor dice en Juan 14:13, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vosotros no me escogisteis a mí, Juan 15:16, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Levante su mano y diga, vivo una vida fructífera. Buenos frutos, buenas cosas, una vida de maravillas. Esto, hermanos, es una realidad. Los hijos de Dios
tienen los cielos abiertos. Dice, para que todo lo que pidáis, ¿a quién hay que pedirle? Al Padre, en mi nombre, os lo conceda. Y mire lo que declara el apóstol Pablo en Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Damos gracias a Dios, en Colosenses 1:3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Entonces, ¿a quién se le pide? Al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17, déle lectura. ¿Qué dice? A ver, ¿a quién hay que pedirle? Al Padre. ¿A quién hay que darle gracias? Al Padre. ¿Cómo se activa ese milagro? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está quedando claro? Hágalo, practíquelo, prueben. Si el Señor dice, si ustedes siendo humanos, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre dará cosas buenas. ¿Qué es lo que da el Padre? Cosas buenas. Dios te va a dar cosas buenas. Una casa buena. Un auto bueno. Un esposo, una esposa, un negocio, un trabajo, un proyecto, unas vacaciones buenas. ¿Lo puede hacer Dios o no lo puede hacer, hijos? Dice la Escritura, viene a mi mente el Salmo capítulo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y las estrellas anuncian la obra de sus manos. Amado pueblo de Dios, tenemos a un Padre maravilloso. Si no mal recuerdo, es Hechos capítulo 17, 26, dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Vamos, repita, diga, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Vamos, ahora haga lo propio, diga, en Él yo soy. En Él yo soy su hijo. Y todo lo que le pida mi Padre, en el nombre de Jesucristo, lo recibo. No sé si quedó claro. Esta es una enseñanza también que dio el Señor Jesús. Cuando haya una petición, dice, además os digo, Mateo 18, 19, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Únase con su cónyuge, únase con su familia, únase con sus hijos y juntos digan, vamos a presentar esta petición. Vamos
a pedirle al Padre. Vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que Él intervenga en este asunto. ¿Te están haciendo la vida imposible? Acércate al trono de la gracia con confianza. Dile: Padre, Padre, no estoy viviendo en armonía por esta situación. Están queriéndote ver tu destrucción, amenazándote. Acércate al Padre. Dile: papá, estoy mal, me siento mal, hay una inquietud en mi corazón, ayúdame. ¿Usted cree que no va a recibir la ayuda del Padre? Sí. Dice el Señor allá en el libro de Lamentaciones: ves que tus hijos están conduciéndose por el camino de la muerte. Dice: levántate de mañana, levántate de mañana y pide, suplica por la vida de tus hijos, porque el Padre intervendrá para hacerlos retornar, para hacerlos volver en sí. Todos los problemas se solucionan en la casa del Padre. Todos los problemas que estás viviendo tienen solución, porque el Padre es el juez supremo, el Dios del universo, que cuando Él da una sentencia, lo cumple. Así es que busquemos al Señor en oración. Busquemos a nuestro Padre en esa conexión. No hay nada imposible para nuestro Padre. El Salmo 139 dice claramente: tú me conoces, tú has escudriñado mis pensamientos. Aun cuando las palabras no han salido de mi boca, tú ya las conoces. Tenemos a un Padre maravilloso que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. En esa noche, cuando tú te levantes y derrames tus lágrimas delante de Dios, quizás la gente no te ve, pero Dios está ahí contigo. Él sí te escucha. Aquello que está inquietando tu corazón, que miras que es complicado ya, te encuentras con el Padre, y entonces el Padre te revelará, te mostrará cómo llegará la solución, la salvación. Aún en medio de esa dimensión de leones que quieren desgarrar tu vida, por cuanto has abierto tus ventanas hacia la Jerusalén de arriba para conectarte con el Dios Todopoderoso, Él enviará a sus ángeles para taparle la boca a esos que quieren desgarrar tu alma, a esos que quieren acabar con tu vida. Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, Dios es tu pronto auxilio, Dios es tu proveedor, Dios es tu sanador, Dios es tu roca, Dios es tu papá, el Rey fiel. Ámalo con todo tu corazón, no dudes de Él. Él te sacará adelante. Sobre una roca te pondrá en alto. Prepara mesa delante de tus adversarios. Unge tu cabeza con aceite
Tu copa está rebosando. Y le ha dado órdenes al bien y a la misericordia para que te sigan todos los días de tu vida y en la casa del Señor vuelvas con gran alegría. Esta palabra la ha enviado Dios para vosotros. Busca la oración. Búscalo en oración. Padre bueno, Padre maravilloso, y grande eres tú, mi Dios. Majestuoso eres tú, Señor. Alto y sublime, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Tus hijos, mi Dios, buscaremos